lunes 31, fin de mes, con la segunda parte de la unidad 2, que es lunes 31 de mayo, la segunda parte de la unidad 2, que es muestreo. ¿Sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Eso es lo que vamos a ver ahora. Estamos... Bueno, en todo caso, muestreo y alias. ¿Sí? Entonces, estas diapositivas están ya en su respectivo sitio en la sección anuncios del aula virtual de nuestra asignatura, por si acaso. ¿Ok? A ver. Esto es lo que vamos a ver. Como lo ven, es relativamente corto. Relativamente corto. ¿Sí? Veo, así, nosotros una idea general, lo que es un alias es como un apodo, ¿no? ¿Verdad? O es como que algo con dos nombres diferentes, tal como dice aquí, ¿no? Dice, una simple inspección de la palabra alias podría envolver algo como dos nombres para la misma persona o cosa. Cambiamos ahora a la pregunta de cómo surge el alias en un tratamiento matemático de señales de tiempo discreto, específicamente para sinusoides de tiempo discreto. Esta sinusoide, cuya gráfica se mostró en el ejemplo, no en el ejemplo 10, fue en el ejemplo 7. Lo acabo de verificar y me olvidé de corregir aquí en el ejemplo 7. Así que ese es uno de los nombres que identifica la señal. Es uno de los nombres que identifica la señal. Ya veremos que de esta señal tiene alias. Ya, porque para tener una idea, darles una idea, vayamos acordando a que es igual cuando yo tengo, cuando va aumentado de 2pi en 2pi, va a ser igual al coseno, igual, ¿no? ¿Verdad? ¿Se recuerdan esa identidad trigonométrica? Confirme por ahí, Martínez. Javier. ¿Cómo era esa identidad trigonométrica? Háganos acuerdo. Hola, Martínez, Javier. ¿No se acuerda? Alguien que la busque para que me la diga. Está en las primeras diapositivas de la unidad 2, parte 1. Uy, ¿se durmieron? Rosario, ¿está por ahí? Bodero. Ya la estoy buscando, profe, un segundo. Manzana. Ok, por lo menos. 1, estamos bien. Coseno de teta más 2pi n es igual al coseno de teta. ¿Ya recordaron? Sí, profe. Obviamente, ese 2pi n, el valor de n, es un entero, ¿no? Es un entero. En base a eso, les podría adelantar que podríamos sacar los alias. Bien, entonces, ahí por ahí voy diciendo, o sea, que 2.4, 4.4, ¿cómo se llama? 6.6. Sí hay, también. Pero ¿qué pasa si hay valores que no son múltiplos así, de 2.4, 4.2? ¿Qué pasa si hay valores que, por decir algo, ¿cómo es? 9.6. 9.6. 9.6. No encuentro uno, no. 2.4, 4.4, 6.4, 8.4, 10.4. Ahí se pasó. Ahí nos valemos de otra identidad trigonométrica. Recordemos una vez, coseno de menos teta es igual a... Daniel, ¿a qué es igual? Daniel Mejía. El coseno de teta, Coseno de menos teta es igual a... menos teta es igual a coseno de teta. Claro, así de simple.
Así de simple. Es decir, que mi frecuencia puede ser negativa. ¿Se acuerdan cómo sacábamos antes? Nos enseñaban que dentro del argumento saco factor común menos, el menos, ¿no, verdad? Y va todo igual al interior. Entonces, podríamos ir decir llegar a completar 10 pi. ¿Cuánto es 10 pi menos 0.4? Hola. ¿Cuánto es 10 pi menos 0,4? Hey, ¿estamos por ahí? Señores, ¿alguien me puede responder? 10 pi menos 0,4. 31.01. No, en términos de pi. 10 pi menos 0,4 pi. 9.6 pi. 9.6 pi ahí. Entonces estamos hablando de que no siempre vamos a tener que ir sumando el 2 pi n para n igual a 1, 2, 3, sino que valiéndonos de la fórmula de la función par, coseno de menos teta es igual a coseno, por ahí podemos encontrar alias de esa manera. Vamos a ver a continuación. Pues eso fue un tics de adelanto. Entonces, considere otra sinusoide. Regresando ya por el inicio. 2.4 pi n. Aparentemente con una frecuencia diferente, ¿no? Por el omega. Para ver cómo luce una gráfica de la ecuación anterior, invocamos la identidad trigonométrica que coseno de teta más 2pi es igual a coseno de teta. Entonces, resulta que la nueva señal coseno de 2.4 pi n es igual a la función que teníamos antes, digamos que esta es la principal de la que se parte, más 2 pi n, donde n es igual a 1, y entonces tengo que, esto es igual, o sea, el 0,4 pi más 2, más claro, el coseno de 2 pi contra n, ¿eso o no es igual al coseno de 0,4 pi n? ¿Son o no son iguales? Hola. Sí, es entero, sí, pero. Porque lo descompones este 2.4, ¿no? ¿Verdad? En 0,4 pi n más 2 pi n, ¿sí o sí? Sí, Sí. sí, genial. Entonces, aquí vamos a una aplicación de Alice. Aquí tengo. Demuestre que el 7 coseno de 8,4 pi n menos 0,2 pi es un alias de 7 coseno de 0,4 pi n menos 0,2. Hace un momento lo que tenemos era el 2.4, es un alias de la función 0,4, de esta de aquí, ¿no? Entonces, obviamente vamos a partir de la principal, 7 coseno de 0,4 pi n menos 0,2 pi, que esto es el desfasamiento, ¿no? Esto está en radianes. Al estar multiplicado por pi, creo que vale recordarles que esto está en radianes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia discreta? Recuerda que lo habíamos dicho. ¿Dónde está? Entonces, esta es la frecuencia digital, la frecuencia normalizada, si quieren llamarle así, donde recordemos que sus unidades son los radianes únicamente, a comparación de la analógica que es radianes sobre segundo. Aquí es, porque acuérdense que las unidades
en la variable independiente, o sea, de n no tiene unidades. Son solamente radianes. Omega, la frecuencia normalizada, la que tiene sombrerito, es 0,4 pi radianes. Si le vamos sumando múltiplos enteros de 2 pi, vamos a obtener los siguientes alias. 0,4 más 2 pi, donde n vale 1, ¿cierto? Serían 2.4 pi. Es un alias. Esta sería la función que me queda. Si aquí hay un n, donde n vale 1. Cuando n vale 2, pero aquí en pi, digamos, en 2 pi, n vale 1, 2 pi más 0.4, 2.4. Ahora n vale 2, serán 4 pi. Por 0,4, 4,4. Miren cómo va cambiando la frecuencia, sí, pero son las mismas funciones. Es un alias. Acá, n vale 3, 6 pi más 0.4 pi, 6.4. N igual a 4, 4 por 2 pi, 8. 8 pi más 0,4 pi, 8,4. Y en cada uno se van formando alias. ¿De quién? De la que esté aquí. Se parte la de 7 coseno de 0,4 pi n menos el desfasamiento de 0,2 pi o 2 décimos de pi. ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir lo del 4.4? Lo de 4.4. Aquí hay un n, el que decíamos, bueno, aquí tampoco está, pero aquí es 2 pi n, pues no, donde n aquí es igual a 1, te queda que coseno de teta más 2 pi es igual a coseno de teta. También, aquí hay un 2 pi n. N igual a 1 por 2 pi, 2.4. N igual a 2 por 2 pi, 4 pi, más 0.4, 4.4. N igual a 3, 3 por 2, 6 pi, más 0,4 pi, 6.4 pi. Cuando n vale 4, 4 por 2, 8 pi, más 0,4 pi, 8.4 pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Una explicación de esto es porque 2 pi n, lo que les decía hace un momento, es un número entero de periodos de la función coseno. En otras palabras, este fenómeno que tenemos llamamos alias, que es solamente debido al hecho de que las funciones trigonométricas son periódicas con periodo de pi. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? También funciona con el seno, profesor. Podría funcionar con el seno, pero tienes que llevar ¿a cuánto tienes que llevarlo? ¿Cómo llevas al coseno? Oye. ¿Cómo llevas del seno al coseno? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos, amigos? Sumándole más pi. ¿What? Sí. Desplazando la función. Correcto, eso es todo. Que no se acuerdan de eso. Ahí está mismo en las diapositivas, en la primerita está. Por eso cuando yo puse esas identidades trigonométricas, pienso que son las que usamos más comúnmente ahorita en señales y sistemas, pero de ahí ustedes saben que hay mucho más, ¿no?
¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, genial. Sí. ingeniero. Ok. Seguimos. Ya, aquí estamos, que esta es la frecuencia digital o la frecuencia normalizada, como ustedes quieran llamarle. Yo más me acuerdo de frecuencia digital porque tengo en la cabeza una idea que son unos y ceros, como son estas barritas así nomás, entonces, pero técnicamente se le debe llamar frecuencia normalizada. En la frecuencia, esta es en la señal 2, en la señal 1 era 0,4, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de aquí? X2N, esta es la frecuencia normalizada, y la otra era esta de aquí, 0,4 pi. Cuando hablamos acerca de las frecuencias decimos que 2.4 pi es un alias de 0,4. Entonces la otra pregunta podría ser que tanto 2,4 como 4.4 como 6.4, a ver, 2.4 pi, me estaba comiendo el pi, 4,4 pi, 6,4 pi y 8,4 pi, ¿qué cosa? Es un alias de quién? Punto 4. De 0,4 pi. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Okay. Muestre que la señal 7 coseno de 9,6 pi n. Esta está yéndose para el lado izquierdo, ¿no? ¿Verdad? El desfasamiento, ¿sí o sí? Hola. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Entonces pensamos que por ahí ya estamos pensando de que, a ver, algo pasa aquí. Es un alias de la misma señal. Pero esta en cambio se va a la derecha. Como ya conocemos esto del 2pi, y decía hace un momento, no va a llegar pues. Con n igual a 1 es 2.4. Con n igual 2, acá las tengo, es 4.4. Con n igual 3 es 6.4. Con n igual 4 es 8.4. Con n igual 5 es 10.4. Y el 9.6... Pensemos, y aquí se puede ser instructivo hacer diagramas en MATLAB de estas dos señales para verificar que la fase debe cambiar de signo para tener diagramas idénticos. Esta semana no tienen ustedes laboratorio, ¿no, verdad? No, profe. No, profe, No, segundo uno tenemos. no. Segundo uno no. La otra. Ajá. A ver, ¿cómo llegamos al 9,6 pi? Profe, ¿no podría sacar ese menos, como usted dijo al principio, la función coseno? No lo podríamos sacar y que quede como menos 0.4 pi por n más 0.2 pi. Puede ser, pero lo importante es hacerlo. Vamos, intentémoslo, no se pierde nada. Por eso siempre les pido un papel, pluma que tengan ahí en la mano. Ok. Entonces, como decía hace un momento el compañero, lo que voy a sacar es el menos, porque ya veo que no hay múltiplos de 2pi. Entonces, tengo que ir por el otro lado. Además, que la señal que me están preguntando, que es alias de la principal, se desfasa en sentido contrario. Entonces pongo el menos 0,4 y aquí ya tengo el mismo desfasamiento, ¿no, verdad? Que se va a la derecha. ¿Estamos o no de acuerdo? Hola. Sí. Sí, profe.
espérenme un segundo, porfa, un segundo. Vayan analizándolo mientras tanto. Entonces, coseno de menos. O sea, esto que me daban originalmente, que es la principal, la puedo convertir en esto. No hay ningún problema, porque coseno de menos algo es igual al coseno de algo. Entonces, rompo el paréntesis y mira que tengo el más 2pi. Ahora, a esto que está aquí, a esta frecuencia, tengo que sumarle. Es lo mismo, 2πn o 2πl, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí o no? Pasa que ya tengo frecuencia negativa. Tengo que sumarle 2πl. Cuando L o N, como quieran llamarle, vale 5, tengo 10pi menos 0.4pi, me va a dar 9.6pi. Entonces, ya puedo decir que un alias plegado, como quieran llamarle ustedes. Normalmente a veces en el autor de este libro le llama cuando son negativos como alias plegado, pero yo digo alias en forma general. Ya sea con frecuencia positiva, como era el caso de las de acá. Uy. ¿Sí? Como son este caso, son alias. Esto que todas las que están aquí, las 4 son alias de 0.4pi. Como lo dijimos aquí. Y la hora de 9.6 también es un alias de 9.6pi y también es un alias de 0.4pi. ¿Preguntas? No. Ok. Pero seguimos. El espectro de una señal de tiempo discreto. A ver, hemos visto que esto es algo muy útil para representar una señal sinusoidal de tiempo continuo por una gráfica del espectro. ¿Cómo graficar el espectro de una señal de tiempo discreto? El alias resuelve esta problemática, porque una secuencia senoidal de tiempo discreto puede corresponder a un número infinito de frecuencias diferentes. Puede corresponder a un número infinito de frecuencias diferentes. Nuestro enfoque será considerar esto, ya que haciendo una gráfica explícitamente se muestra que aquí hay muchas diferentes sinusoides que tienen las mismas muestras. ¿Por qué? Debido a la ¿cómo se llama? Identidad trigonométrica es de 2pi n. Espérenme un segundo, por favor, un segundo otra vez, disculpen.
Seguimos. Entonces, la siguiente figura que le voy a mostrar, lo hacemos dibujando la representación del espectro principal alias. Espectro principal, que es el 0,4 pi n, ¿no? Coseno. Y dos alias, que es la del 2,4 pi y la de 1.6. ¿Y la de 1.6 de dónde sale? Porque no cuadra, pues 2.4, 4.4. Entonces, ¿cómo hemos obtenido el 1.6? Aquí la función que estoy, el desfasamiento es positivo o negativo. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer o no? Cuando hacemos, nos vamos para atrás, el 2pi n menos 0,4. ¿Se acuerdan que hicimos eso? ¿Cuánto es 2pi menos 0.4? ¿Es 1.6 o no? Sí, mister, sí. Ya. Sí. Bien. Entonces, la gráfica sería esta. ¿Cuál era mi, cómo se llama? Mi principal? Eran estas, ¿no? Frecuencia positiva y frecuencia negativa. Tenemos la que habíamos dicho como omega 2, creo era, 2.4 y menos 2.4. Acuérdense que lo hacemos porque coseno de menos teta es igual a coseno de teta. 1.6 y menos 1.6. Entonces aquí tenemos el espectro de una función discreta cuyo alias principal es el coseno de 0,4 pi n. Preguntas. Preguntas. No, profe. X1, vamos a hablar un poco de la gráfica. X1 es representado por los componentes más o menos 0,4 pi. Son los dos que están en rojo. Y la señal X2, o la secuencia, mejor dicho, por hablar con propiedad, la secuencia X2 de n es representante por los componentes negros más menos 2.4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? También tenemos el de 1, más menos 1.6, podemos tener el de 4, más menos 4.4 pi. Y así, muchas variedades de frecuencias, diferentes frecuencias, pero que son un alias de la principal, del coseno de 0,4 pi n. Aquí dice, otra forma de graficar, de construir la gráfica, es que el espectro del área principal de la señal consiste en de componentes a más menos 0.4, que fueron movidos 2pi. Es decir, que el espectro fue cambiado por múltiples enteros de 2pi. Sí. Punto 4. Cierto. Si le sumo 2, 2.4. Si le quito 2, menos 1.6. Como también tiene positivo, 1.6. Ya sí. Uno va, parte del positivo, si le va a asumir 2pi, es 2.4. Si le va a quitar 2pi, es menos 1.6. Luego regresa a 2.6. ¿Sí se observa? En el caso de la representación del espectro de una señal de tiempo continuo, la asunción fue que todos los componentes del espectro fueron añadidos juntos para sintetizar la señal de tiempo continuo. ¿Recuerdan? Bueno, no estoy seguro. Pero cuando hacíamos esto de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Muestreamos la señal y hacíamos que mientras la frecuencia sea más pequeña, el periodo sea más pequeño, ¿no? Ahora se podía reconstruir mucho mejor la señal, ¿cierto?
Eso se hace en continuo, pero, pero no se hace para el tiempo discreto. Ahí no necesitamos sintetizar nada. Aquí mostramos las representaciones del espectro de varios de los alias simplemente, para enfatizar el hecho de que muchas de las diferentes frecuencias podían producir la misma secuencia del dominio del tiempo. Así que es diferente a lo que hacíamos cuando queríamos recuperar una señal. Las muestreábamos y mientras más seguían las muestras, uno recuperaba la señal. Aquí no depende de eso. Una señal de tiempo discreto es solamente de varios alias, simplemente. Que tenga diferentes frecuencias, sí, pero son varios alias. Es decir, que es las mismas señales, pero con diferentes frecuencias. Podemos darse, o se puede dar el caso de una suma de sinusoides de tiempo discreto, tal como tenemos en la siguiente secuencia. La secuencia 2 coseno de 0,4 πn más coseno de 0,6 πn. Podemos hacer una gráfica tal como lo hicimos anteriormente para cada señal coseno y superponerlas en una sola gráfica. Para sintetizar la señal correspondiente en el dominio del tiempo para una representación del espectro dado, simplemente necesitamos seleccionar una señal desde cada conjunto de los alias distintos. ¿Ok? Entonces, sí podemos dibujar los espectros de la suma de sinusoides. Antes de ver el teorema del muestreo, veamos una introducción al teorema de Shannon. Teorema de Shannon. ¿Alguien ha escuchado esto? No, ingeniero. No, ¿Nunca han visto Nyquist? Disculpe. Nyquist. ¿Nunca han escuchado al señor Nyquist? No, profe. No. No, Bueno, no, ingeniero. ok, entonces una señal de tiempo continuo XGT con frecuencias no mayores que su frecuencia máxima, obviamente que estamos hablando de cuando son sumas de sinusoides, ¿no? ¿Verdad? Pueden ser reconstruidas exactamente desde sus muestras cuando le poníamos nt veces el tiempo de muestreo. ¿Recuerdan en la unidad 2 parte 1? Si las muestras son tomadas a una tasa de, recordemos que la frecuencia de muestreo es el inverso del periodo de muestreo, la cual es mayor que 2 veces la frecuencia máxima. La frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Entonces, el teorema del muestreo envuelve dos cosas, o dos cuestiones. Primero, habla acerca de reconstruir la señal. Habla acerca de reconstruir la señal de sus muestras. Además, este especifica el algoritmo para hacer esta reconstrucción. O sea, ahí se mete con algo matemático, un algoritmo. El teorema de muestreo habla acerca de reconstruir la señal a partir de sus muestras. Es decir, especifica el algoritmo para hacer esta reconstrucción. Y segundo, proporciona una tasa de muestreo mínima
la cual depende de la frecuencia de la señal continua, X de t. Entonces Nyquist se vale de eso. Dice, la tasa mínima de muestreo, para poder recuperar señales 2 veces la frecuencia máxima. Y eso es llamado la tasa de Nyquist. La tasa mínima de muestreo de 2 veces la frecuencia máxima es llamada la tasa de Nyquist. El teorema de Shannon especifica que la reconstrucción de una sinusoide es posible si tenemos al final por lo menos 2 muestras por periodo. Entonces, el teorema de Shannon especifica que la reconstrucción de una sinusoide es posible si tenemos al final 2 muestras por periodo. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ingeniero. Esto que está aquí es importante. La tasa mínima de muestreo de 2 veces la frecuencia máxima es llamada la tasa de Nyquist. La tasa mínima de muestreo. ¿Cómo se hace la reconstrucción ideal? El teorema de muestreo sugiere que un proceso para reconstruir una señal desde tiempo continuo desde su muestra. El teorema de muestreo sugiere que un proceso para reconstruir una señal de tiempo continuo es desde sus muestras. ¿Se acuerdan que podíamos recuperarla mientras más pegaditas tengan, mientras menos frecuencia tengan? Este proceso de reconstrucción puede deshacer la conversión continuo discreto. Así que también se conoce como convertidor discreto continuo. Entonces, ¿cómo se representa esto? De la siguiente manera. Me entra una señal discreta y por medio de un convertidor ideal discreto continuo multiplicado por la frecuencia de muestreo, yo tengo mi señal en tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, esta salida debe satisfacer a la misma salida en tiempo discreto, pero recordémoslo multiplicarlas por n por el periodo de muestreo. Esta condición debe satisfacerse. Sea cual sea la función. Sí. A veces uno parece que eso no es posible, pero se vale mucho de las identidades trigonométricas y cosas que supuestamente el estudiante ya son conocimientos adquiridos en la parte de matemática. Me explico, especialmente en trigonometría. ¿Preguntas? Ya que el proceso de muestreo del convertidor ideal está definido por la sustitución, por esta sustitución, ¿no? ¿Verdad? Está sobre Fs porque sabemos que el tiempo de muestreo es 1 sobre Fs. Como en la ecuación que acabo de mencionar hace un momento, entre menos infinito e infinito. Podríamos esperar la misma relación para dominar el convertidor discreto continuo. ¿Sí? Pero esta asociación es solo cierta cuando y de t, ojo, es una suma de sinusoides, como lo expresé hace un momento. Una suma de sinusoides. Ahí se puede hacer lo que está aquí.
Entonces, aquí tenemos una salida continua y llevamos una salida discreta, pero con n igual a t por fs, donde fs es la frecuencia de muestreo. Buenas noches. El señor es Alcides Guzmán, médico del pueblo, y yo soy el padre de Tiara. Mucho gusto. ¿En qué puedo servirles? Vimos que se habían mudado a la casa y queríamos saludar. ¿Será que sus patrones están desocupados? En el caso especial, donde yn consiste en una o más señales de tiempo discretos, tales como, es de esta forma, ¿no? ¿Verdad? Podemos usar esta sustitución para producir la señal a coseno de 2pi f era la frecuencia fundamental por el tiempo t más el desplazamiento a la salida del convertidor discreto. Es decir, pero obviamente debemos haber reemplazado t por la frecuencia de muestreo. Aquí, cada vez que veamos n, t por la frecuencia de muestreo. Al final hay un ejemplo bueno de todo esto de aquí. Pero si solo tenemos una secuencia de números para la secuencia discreta de salida yn, que fue obtenido por un muestreo, y no conocemos la fórmula para esa secuencia, o no es una fórmula simple para una señal, las cosas no son tan simples. Un convertidor discreto análogo actual envuelve más que una sustitución, porque también llena los valores de la señal entre las muestras del tiempo continuo, que es igual a n por el tiempo de muestreo. Es decir que aquí tendríamos que considerar aquella información que esté entre las dos señales, entre las frecuencias. ¿Sí? Hay que estar muy atento a eso. Claro, nosotros en la práctica eso se va eliminando con filtros y todo eso, ¿no? En la práctica eso no se lo considera. Si el convertidor continuo discreto trabaja correctamente para una señal coseno, muestreada, entonces podemos escribir su operación como ajuste de la frecuencia. Si va bien de analógico de continuo a discreto, entonces nos va a ir bien de discreto a continuo. Porque nosotros todo lo que hacemos, la voz, las demás variables de temperatura, y queremos pasarla al mundo discreto, primero la digitalizamos. Y luego si queremos recuperar esa información, la volvemos a pasar de discreto a continuo. Entonces, si el convertidor va bien de un lado, continuo a discreto, es de esperarse que el otro lado no tenga problemas. Entonces, como para repetir, la frecuencia digital o normalizada es 2πf0 por el tiempo muestreo, y la frecuencia de tiempo continuo es 2πf0. Este es radianes sobre segundo y la acá la que tiene el sobredino es radianes. Entonces, entre las dos podemos sacar una relación, ¿o no? ¿Cuál es la relación? Que la frecuencia análoga es la normalizada multiplicado por la frecuencia de muestreo o dividido por el tiempo de muestreo. Hola. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Esto es unas formulitas y volver a leer. No hay más. Lo que pasa es que con las de la unidad 1, la unidad 2, entonces ya se vuelve un poquito ahí. Disculpe, ingeniero, la lección queda unidad abarca las dos. Shirley, ¿qué habíamos dicho? Shirley. Shirley Medina, ¿no está? Se quedó dormida. ¿Alguien recuerda lo que habíamos dicho? Hola. No me equivoco, que abarcaba la unidad 1 y 2. Ya, eso dijimos, ¿no?
Soria. Ingeniero, Sí. disculpe, estoy en el trabajo, no podía responder. Sí, 1 y 2, quedamos unidad 1 y 2. Ah, ya, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien entonces, a ver. Listo. Ahí. En efecto, podemos confirmar el mismo resultado si resolvemos la ecuación de ajuste de la frecuencia de omega, ¿cómo se llama? Analógica en términos de la frecuencia normalizada. Como quieran poner ustedes la relación. Entonces, cada componente de la frecuencia es una señal de tiempo discreto. Puede ser mapeado a una componente de frecuencia de una señal de salida de tiempo continuo. O sea, cada una de estas, ¿no, verdad? Si yo quiero pasar de la digital a la analógica, tengo que coger la frecuencia normalizada, multiplicarlo por la frecuencia de muestreo. Y si yo parto de la frecuencia discreta, de la normalizada, llegar a la frecuencia analógica, tengo que o dividir por la frecuencia de muestreo o multiplicarlo por el tiempo de muestreo. Aquí hay un inconveniente. La señal de tiempo discreto tiene alias. O sea, un infinito número de ellos. ¿Qué frecuencia de tiempo discreto será usada en la ecuación omega es igual a omega sombrero por fs? Esta selección es arbitraria, pero el convertidor ideal de continuo a discreto siempre selecciona los menores componentes de frecuencias posibles del área principal, o sea, los más cercanos a ellos. Estas frecuencias deben estar, ojo, garantizadas entre menos pi y pi. Estas frecuencias deben estar garantizadas para posicionarse en el rango de menos pi y pi, pilas. Así, cuando convirtamos de la frecuencia normalizada a la frecuencia analógica, la frecuencia de salida siempre se posiciona entre más menos un medio de la frecuencia de muestreo. Más menos un medio de la frecuencia de muestreo. Y en cambio la analógica entre menos pi y pi. Y la frecuencia normalizada entre más menos un medio la frecuencia de muestreo. Preguntas. Visítame mañana en la iglesia y continuamos aquella confesión que no terminamos nunca. Padre, en este momento me siento muy lejos de Dios. Razón de más para ir a su casa. Bueno, que tengas buena noche. Y de verdad, me alegra que estés nuevamente con nosotros. Trazar el espectro de la señal de tiempo continuo. Te dan la señal de tiempo continuo y cuando hablan de espectro, obviamente tenemos que convertir a la señal discreta. Entonces, la señal era esta aquí, ¿no? La frecuencia es 100, 2 pi f por t, más pi tercios. Entonces, ¿cómo es la reconstrucción? Tengo que convertir esta señal, tengo que valerme de convertirlo a Euler. Donde cuando pasábamos a Euler, ¿se acuerdan que era la mitad de la amplitud? Cuando pasábamos de, ¿cómo se llama? De analógica a discreta. Era un medio por E, aquí es J pi tercios, que es el desplazamiento, por E a la J omega t. Omega es 2 pi 100 t.
Y el otro lado que teníamos, la señal, ¿cómo se llama? El asterisco, que siempre se me olvida el nombre. Conjugada. Entonces, la conjugada significa que tanto el desplazamiento como la frecuencia son negativos. ¿Y qué es lo que graficamos? El espectro se grafica. O sea, lo ideal, si no me dicen nada, lo puedo graficar en función de omega. O de lo que te soliciten, en términos de omega o en términos de f. Pero aquí ya saben que aquí es igual a frecuencia, ¿no? Pero en términos de omega, entonces, ¿qué tengo aquí? Cuando es 2pi100, ¿cuánto vale la señal? Vale 1/2 de E a la j pi tercios. Y cuando vale menos 2pi100, ¿cuánto vale la señal? 1/2 de E a la menos j pi tercios. Y lo que estoy graficando es el espectro de esta señal, de esta manera. Hola. Hola. Sí, se entendió. Preguntas. José Fernando Briones, preguntas. No por el momento, pero... Bien, bien. Revisen bien. Cada que me recuerdo la época que estuve con Román. Mi medalla. La que le di a Antonio. Esa sí me interesa recuperarla. Está bien como quieras. Pero te veías muy linda con todas estas alhajas. Eso ya no me importa, Silvia. Ser bella solo me ha traído desgracias. Estoy cansada de esta belleza. Ahora solo quiero ser feliz. Quiero estar tranquila. Esa bella que conociste en la hacienda romana. Murió ya. Esa que tienes enfrente es muy diferente, Silvia. ¿Sabes? ¿Sabes lo único que le agradezco a Román? Que haberte conocido. ¿Ok? ¿Dónde está Antonio? Necesito hablar con todos. Se fue temprano. Creo que lo vino a buscar Nicolás para ir a la bananera o algo así. No puede ser. Necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Bella, regreso al pueblo. Vamos ahora a obtener un espectro de una señal de tiempo discreto obtenida por muestreo. Entonces, la secuencia discreta de esta señal sinusoidal. Bueno, discreto porque obviamente tenemos los corchetes y obviamente en vez de omega tenemos omega sombrero, que es la frecuencia normalizada. Entonces, es obtenida por muestreo. Su frecuencia está dada por la definición de frecuencia normalizada en radianes, está dado por omega TS, o lo que es lo mismo, omega sobre Fs. Entonces acá, por eso yo... Aquí es al revés, ¿no? ¿Verdad? Si se dan cuenta, omega TS es igual a omega sobre Fs. Hola. Sí, profe, sí. Aquí hay un error, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues estaba raro no dijeron nada. Donde omega, esto es omega, digamos omega digital por TS. Y TS es 1 sobre Fs, entonces omega sobre Fs. Por favor, aquí en la 22, ¿sí? Es omega por TS. Omega por TS, que es lo mismo omega digital sobre F de S. Acá está corregido. Acá ya hablamos de eso bien. ¿Ok? Por favor, tomen precaución de eso. Aquí está la definición de la frecuencia normalizada en radianes. Si nosotros incluimos todos los alias como previsto por la ecuación, entonces podemos tener el omega 0, el omega 0 más 2πl, o cuando son frecuencias negativas el 2πl o n, ¿no? ¿Verdad? Aquí le pusimos L menos omega 0 cuando teníamos en frecuencias negativas.
Esto es necesario para graficar un infinito número de alias o infinito número de líneas del espectro para tener una representación completa del mismo. Claro, nosotros podemos graficar pocos de ellos y tal vez estos indiquen que existen más fuera de nuestro rango de la gráfica. Entonces, suponer que empezamos con una señal de tiempo continuo. Esta expresión que está aquí, la fórmula que le llaman. La señal de tiempo continuo es igual a coseno de omega 0t más phi, cuyo espectro consiste en dos líneas. La que está aquí, la del principal, ¿no? Más menos omega 0. Con amplitudes complejas, ya lo vimos, que la amplitud se divide para 2 por a, e a la más menos j phi. Porque tiene el asterisco, ay, se me va el nombre de esa señal, nunca se me queda. Tengo en la punta de la lengua convolución y no es convolución, sino es conjugada, y va a ver que a lo largo del semestre se me olvida. Tengo en la punta convolución y no la tengo conjugada. La señal muestreada de tiempo discreto, entonces, tal como habíamos dicho en la diapositiva anterior, n sobre fs, ¿no, verdad? Entonces, donde tengamos esto, omega 0 sobre f de s por n más phi, y utilizando Euler, que tengo la mitad de la frecuencia, la mitad de la amplitud por el Euler elevado a, ¿cómo se llama? Al desfase, por Euler e a la j omega 0n. Recordemos que siempre tiene que ser conjugado, entonces son negativos los otros. Y la frecuencia normalizada ahora ya va a tener dos líneas de espectro, pero ahora de esto de aquí, de más menos omega 0 dividido para f de s. Más menos omega 0 dividido para f de s. Pero también se puede decir eso, que contiene todos los alias para las siguientes frecuencias de tiempo discreto. Lo mismo que hacíamos en la analógica, ahora que es, cuando es positiva, 2πl, ya después nos quedamos con L en vez de N, por favor. Y cuando son frecuencias negativas, es menos omega 0 sobre f de s más 2πl. Pero tenemos que recordar que coseno menos algo es igual a coseno de algo. Tenemos que hacer esa manipulación algebraica. No olvidarse hacer esa manipulación algebraica. Este ilustra el hecho de que cuando una sinusoide de tiempo discreto es derivada por muestreo, las frecuencias alias están basadas en el valor normalizado omega 0 dividido para la frecuencia de muestreo. Lo que dice la definición de la frecuencia de la señal de tiempo continuo. Claro, porque el omega 0 es la señal de tiempo continuo. Esta formulita tenemos que tenerla presente, que es lo mismo cuando sacábamos los alias en continua. Para frecuencias positivas y para frecuencias negativas, vuelvo y repito lo mismo. Las frecuencias alias son obtenidas añadiendo múltiplos de 2π radianes para el valor de la frecuencia normalizada. En las siguientes secciones se muestra un conjunto de ejemplos de una muestra de una sinusoide de tiempo continuo a 100 Hz. De esta forma. Aquí el omega sería 200π, pero el omega solamente, radianes sobre segundo, ¿no? La frecuencia de muestreo es variada para mostrar qué ocurre a diferentes tasas de muestreo, porque la voy a llevar a discreto. Cuando yo me lo quedo por la tabla de muestreo o sobre el inverso de la frecuencia de muestreo, porque el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Los ejemplos que vamos a ver en las siguientes figuras muestran el espectro de tiempo continuo, de tiempo discreto, para evidentes casos de la frecuencia de muestreo.
¿Está arriba o abajo de la tasa de Nyquist? Entonces, un espectro para 100 Hz es esto de aquí, más menos 100. Más menos 100. No he dicho nada más que el espectro para una onda coseno de más menos 100 Hz. Seguimos variando las frecuencias de... Aquí esto tenemos lo que hace un momento dijimos, la de 0.4 pi. Pero miren que la que yo debo mostrar, ¿cuáles son? La que está en el rango entre cuál. ¿Se acuerdan que hemos dicho? ¿Entre cuál deben estar? ¿Entre qué frecuencias? ¿En qué frecuencias? ¿En qué omega, perdón? ¿Se acuerdan? Hola. ¿Entre qué frecuencias? Menos pi, pi. ¿No? Menos Entre, pi, pi. Entre más menos pi, ¿sí o sí? Sí. Esta es la que nos interesa. Dice, el gráfico de espectro muestra las componentes de especificación con alias, así como los componentes de la frecuencia positiva y negativa de la señal. Ok, esto es válido, el menos 1.6, menos 2.4. Sí, pero para mayor exactitud lo que nos interesa es escoger el, ¿cómo se llama? La señal que esté comprendida entre menos pi y pi. Y si lo queremos, esto de aquí, llevar a tiempo continuo, muestra las muestras de la señal discreta como puntos grises. Ahí se ve algo. De la señal original de tiempo continuo, como una línea naranja. Y la señal reconstruida, YDT. Yo no sé si la próxima semana qué práctica tienen en el laboratorio de señales. Esto, había una práctica o ya la pasaron, esto de pasar una señal analógica a discreta y luego de la discreta a la analógica. En la primera caso hacemos por tasa de muestreo, en la segunda caso hacemos por los alias, cuando tenemos las señales discretas. ¿Ya lo hicieron o no le dijeron que lo iban a hacer? No, eso aún no hemos hecho. ¿Qué vieron en la primera clase? Ya que ahorita ya vieron la primera clase de laboratorios, todas la vieron. La primera fue representación de señales y la segunda práctica será operaciones y representaciones de sinusoides. Ahí ven todo cómo graficar una continua y una discreta. Yo no sé. La tercera práctica es muestreo y espectro de señales sinusoidales. Ahí está bien, y era la separado. Ya, claro. Ahí en el laboratorio, o si ustedes se adelantan utilizando MATLAB, lo entienden un poco mejor. Pero al final tenemos un problema de eso. Podemos tener el caso de que exista sobremuestreo. Lo que pasa es que es primero esto de la teoría y entender que la frecuencia Nyquist es un poco que el teorema de Shannon, que cuál es la relación entre la frecuencia normalizada y la frecuencia analógica. De todo ese tipo de cosas hemos hablado ahorita. Y ahorita vamos a hablar de que pueden existir un sobremuestreo. Un sobremuestreo. En muchas aplicaciones intentamos obedecer la restricción del teorema de muestreo por la tasa más grande que 2 veces la frecuencia más alta, o sea, 2 veces la FS máxima, ¿no? Así se evitará los problemas de alias y pliegues. Aquí lo llaman pliegues para cuando las frecuencias negativas. Esto es llamado sobremuestreo. Esto es llamado sobremuestreo. Por ejemplo, cuando mostramos una sinusoide de 100 Hz, cuya fórmula es la que está aquí, la tasa de muestreo, o sea, el inverso de eso, es 500 muestras por segundo. Las frecuencias también, en este caso, como es frecuencia de muestreo, la unidad muestras por segundo. ¿De dónde salen las 500 muestras? Hola. ¿De dónde sale el 500?
Esa es la frecuencia de muestreo, pues. No es los 500. Es un dato que te dan, ¿no, verdad? Claro, por eso. Exacto. Estamos muestreando 2 y una mitad de tiempo más rápida que el mínimo requerido por el tiempo de muestreo. Entonces las gráficas de dominio del tiempo y la frecuencia se muestran aquí. Esto no es tan fácil si no lo graficamos en MATLAB, pero en un ejercicio, como vuelvo repito, esperemos llegar a comprenderlo un poco mejor. Pero hasta ahorita lo importante está en las primeras líneas. Dice que no debe ser más allá de 2 veces la frecuencia más alta. Ahí se evita el sobremuestreo. ¿Sí? La gráfica de abajo contiene el espectro de la señal de tiempo discreto versus la frecuencia normalizada. Lo que te habla es de menos pi entre menos pi y pi. De acuerdo a la ecuación de ajuste de la frecuencia, la entrada de frecuencia analógica de 100 Hz se describe como 2πf dividido para la frecuencia de muestreo. Entonces la frecuencia normalizada va a ser igual a 0,4 pi. Y así graficamos las líneas del espectro que teníamos originalmente. ¿Se recuerdan? Del alias principal, del más menos 0,4 pi. Y si queremos, dibujamos todos los alias. 0,4 pi más 2 pi L o menos 0,4 pi más 2 pi L. Esto es de las frecuencias normalizadas. Miren dónde sale ese 0,4. 2 pi f, esta f es frecuencia analógica, 100 Hz, dividido para la frecuencia muestreo que te dan, que es 500. Te sale la frecuencia digital. Y de aquí podemos sacar los alias. Entonces estamos aquí en digital. El convertidor digital continuo transforma el espectro de tiempo discreto al espectro de salida de tiempo continuo. Pero aquí hay una complicación. El convertidor discreto continuo debería seleccionar solo un par de líneas del espectro de todas las posibles dadas por la ecuación que acabamos de mencionar aquí. Esta regla de selección es arbitraria, pero en orden será consistente con la operación convertidor. Deberíamos afirmar que el convertidor discreto continuo siempre selecciona la mejor frecuencia posible para cada conjunto de alias. A esto los llamamos frecuencia de alias principales, y estas son las componentes de frecuencia que caen dentro de el valor absoluto de la frecuencia normalizada. ¿Se acuerdan? Entre menos pi y pi. Aquí está. Y cuando convertimos de la normalizada a la analógica, el resultado es este de aquí, que va a dar más o menos 100 Hz. Y estas líneas, las de las analógicos, para la salida serán posicionadas entre ¿quién? Entre más o menos un medio de la frecuencia de muestreo. Entonces, acuérdense que hay un resumen, pero estas líneas aquí, las últimas, estas tres diapositivas de la 37, si no me equivoco el número. Sí, más o menos 37 o 36. O finalmente el resumen, que está en la 41, nos da este problema de dónde tengo la frecuencia, cómo obtener la frecuencia de muestreo, la frecuencia normalizada basada en la frecuencia de muestreo que te dan, cómo hallarla de acuerdo a la relación, ¿no? ¿Verdad? Que la frecuencia normalizada es igual a la frecuencia analógica multiplicado por el tiempo de muestreo o dividido por la frecuencia de muestreo. Aquí está.
la frecuencia de analógica es de 100 Hz y la frecuencia de muestreo es 500. Pero existe un alias esperado para bajo muestreo. Es decir, que la frecuencia de muestreo debe ser menor que 2 veces la frecuencia fundamental analógica. Porque esta es la de la continua, o digamos analógica, aunque mejor que continua. Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo está a 80 y la frecuencia de la señal continua es 100 Hz, podemos mostrar que la distorsión que hay una distorsión, ¿sí? Porque debe ser mayor de 2 veces para que se eviten el alias. Entonces, ¿qué dice esta gráfica? Aquí tengo la frecuencia, ¿no? La frecuencia de muestra. Aquí se muestra la señal de entrada analógica XGT junto con la línea discontinua que indica la frecuencia de muestreo de 80 Hz. El espectro de la señal de tiempo discreto contiene la línea más o menos 2pi 100 sobre la frecuencia de muestreo. Entonces, los alias van a estar entre más o menos 2.5 pi. ¿Cómo obtengo los demás alias? Cuando le adiciono a los 2πl o cuando tengo frecuencia negativa menos 2pi, menos 2,5 pi más 2πl. Recuerdo que ya la n la cambiamos por l, que habíamos comenzado al principio, como números enteros. ¿Estamos? Hola, preguntas. Manzano. Jorge Manzano Quiñones. Hasta ahorita no, profe. Entendido. Ok, hay que revisar bien las fórmulas y todo eso para poder hacerlos. La guía que seguramente tal vez la ponga hoy día de noche, tal vez. Aquí tenemos la sinusoide de 100 Hz, la línea roja, continua. Se muestrea con demasiada frecuencia, como para ser reconocida como la sinusoide original. Cuando examinamos el proceso discreto continuo, para este caso, usamos la línea de espectro de baja frecuencia para que esté comprendido en el rango entre menos pi y pi, que es un concepto que te dan ya por definición. Entonces, aquí lo que había dicho hace un momento. Entonces, dentro de menos pi y pi, ¿cuáles están? Menos 0.5 y más 0.5. Entonces, estas son las líneas de espectro de salida. Que llevándolo a la analógica, tenemos que multiplicar por fs y dividir para 2pi. Es decir que las analógicas están en más o menos 20 Hz. Si se dan cuenta, es fórmula y reemplazo de los valores. La señal reconstruida se muestra como la línea discontinua de gráfico. Que la señal discontinua, déjame ver si el gráfico está más acá, no está. Ah, la que está aquí. Ok. Soria, ayúdame a leer despacio este primer párrafo que está aquí, por favor. ¿El de la frecuencia o desde el principio? Desde la figura siguiente se refiere a esto. Ok. La figura siguiente muestra el caso donde la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la sinusoide son las mismas. Claramente, lo que sucede es que las muestras son siempre tomadas en el mismo lugar en la forma de onda.
por lo que obtenemos el equivalente de muestrear un nivel de C constante, que es lo mismo que una sinusoide con frecuencia cero. Podemos justificar este resultado en el dominio de la frecuencia observando que la señal de tiempo discreto debe contener líneas de espectro en... Aquí está, en lo que te dice que están en más o menos 2pi por la frecuencia analógica dividido por la frecuencia de muestreo. Y deben estar separadas estas líneas por 2πl. Por lo tanto, uno de los alias aterriza en omega 0. Y este es reconstruido por el convertidor discreto continuo. Aquí está. Muestreo de una sinusoide a 100 Hz a frecuencia de muestreo 100 Hz. El gráfico del dominio del tiempo. Las muestras de la señal discreta. Como puntos grises. Esto de aquí. La sinusoide original como una línea roja continua. Y la señal reconstruida YT como una línea negra. El espectro de tiempo discreto contiene solo líneas en omega igual 0. Miren que esto más o menos 2pi, cuando tienen la señal analógica igual que la frecuencia analógica, lo mismo que la frecuencia de muestreo, lo que pasa es que los alias van a estar fuera y solo se van a quedar a omega igual 0. A omega igual 0 solo se va a quedar esa. Las demás están fuera de la frecuencia normalizada. Hay sobremuestreo, bajo muestreo y submuestreo. La siguiente figura muestra el caso en que el submuestreo conduce al plegamiento. Aquí la frecuencia de muestreo es 125 muestras por segundo. Una vez más, se muestra el espectro de la señal continua con líneas de espectro. Aquí tenemos el espectro para una señal de tiempo continuo. Y la distingo porque obviamente tenemos la frecuencia en hercios. ¿Sí? Entonces vamos a tener una frecuencia de muestreo más grande. La de baja muestreo es una frecuencia que está menor que la frecuencia analógica. Gráficamente, el espectro de tiempo discreto se construye asignando más o menos 100 Hz a las dos líneas de espectro. ¿Dónde vamos a llegar? A más o menos 1.6 pi. Obviamente estos valores pueden variar, ¿no? Todo depende de cuál es la frecuencia de muestreo que te den. Pero lo que sí es cierto es que a este valor, cuando es positivo, le agregan 2πl, y cuando es negativo, también le asignamos 2πl. Donde L, vuelvo y repito, es entero. Era lo que al principio le llamamos N. Entonces, los dos componentes de frecuencia entre más menos pi son más menos 0,4 pi. Pero el omega de 0,4 pi es un alias de menos 1.6. Este es un ejemplo de plegado, lo que hablamos al principio, que son para frecuencias negativas. La frecuencia analógica de la salida va a cambiar. Ahora vamos a tenerla como 25 Hz. Si la original tenía 100 Hz y tenía una fase más pi tercios, entonces las discretas van a ser de menos 1.6 pi y serían a menos pi tercios. Entonces eso se deduce de que después de la reconstrucción la fase YT llegaría a menos pi tercios. En el gráfico, cuando vamos a graficar, observamos esto. Una señal de muestreo de 8 milisegundos a una frecuencia de muestreo
de 125 Hz. Obviamente que es el inverso de la frecuencia de... El 125 Hz es el inverso de 8, ¿no? ¿Verdad? La señal de entrada... la línea naranja continua está aquí. Desciende en t igual 0, mientras que la salida reconstruida continúa. Porque se dan cuenta que aquí llega un desfasamiento. La continua desciende en t igual 0, mientras la de muestreo, la barra reconstruida, se extiende. Cuando se muestrea esta sinusoide de 100 Hz a 125 muestras por segundo, entonces vamos a encontrar una sinusoide de 25 Hz, pero con fase opuesta. Veamos este ejemplo y se clarifican un poco más las cosas que todo lo que hemos hablado. Tenemos una señal analógica, le entra un convertidor continuo discreto, un periodo de muestreo, 1 sobre fs, y obtenemos la salida discreta. Y luego lo hacemos pasar por un convertidor discreto continuo, multiplicando también por la frecuencia de muestreo, pero aquí ya sería digital, y obtenemos una señal continua. Eso es lo que te da el siguiente diagrama. Primer literal. Considere o suponga que la señal discreta en el tiempo xn, esta de aquí, está dada por la siguiente fórmula. O sea, tenemos la salida del convertidor continuo discreto. Tenemos la frecuencia de muestreo, 5000 muestras por segundo. Determine dos señales diferentes y continuas en el tiempo. Es decir, X1 y X2 de t, que pudiesen ser entradas para el mismo sistema. En concreto, X1 de t y X2 de t para obtener una salida de esta, o sea, para obtener esto de aquí. Que mi salida xn sea igual a mi entrada analógica multiplicada por n por el periodo de muestreo, que es lo mismo que la segunda señal por n por el periodo de muestreo. Ojo, el periodo de muestreo vale 200 microsegundos. Y ambas señales deben tener una frecuencia menor de 5000 Hz. ¿Ok? Hay que leerlo y comentar. Entender el gráfico. Luego te dan, como entrada, te dan este espectro en función del tiempo. Determine una fórmula simple para la salida YT, cuando la frecuencia de muestreo es 5000 para ambos convertidores. O sea que en la segunda parte te dan el espectro de esto y tienes que pasar desde aquí hasta llegar a la salida.
Y el primer literal te dan la salida del convertidor ideal continuo discreto y te piden dos posibles entradas bajo ciertas condiciones que acabamos de leer en este momento. Un vaso de agua, un momento. Ahí está. Ok, ¿qué tenemos como dato? La frecuencia de muestreo, que es 5000 muestras por segundo, y eso convertido al tiempo de muestreo, que es el inverso de 5000, es 200 microsegundos o 200 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, con estos datos, lo que tenemos que buscar son dos posibles señales que me generen la salida dada. Esta de aquí. Entonces, este es el procedimiento. Mi fórmula es, la analógica es a coseno de omega 1t más el desfasamiento. Y yo quiero llegar a obtener una discreta que es x de n por el periodo de muestreo. Omega 1 es 2pi f1 más phi. La discreta es a coseno de que de 2pi f1 por el tiempo de muestreo. ¿Recuerdan la fórmula? Por n más el desfasamiento. Esto que está aquí es la omega 1, la frecuencia normalizada para la primera señal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero a la salida? El 27 coseno. Esta secuencia de 27 coseno de 0,11 pi era. Si 0,11 pi n menos pi tercios. Entonces, omega 1, el normalizado, es igual a 0,11 pi. Eso es igual a la fórmula, 2pi por f1 por el tiempo de muestreo. De donde aquí voy a sacar la frecuencia 1. Se van los pi y el tiempo de muestreo sí lo tengo y es 0,11 dividido para esto. ¿Cuánto me dio la frecuencia? Nueva frecuencia, 275 hercios. Que es menor que la frecuencia de muestreo, sí, que era 5000, ¿no? Ahora, ahí está, 5000. Por lo tanto, sí cumple. Es decir, que mi primera señal de entrada es 2pi por 275, o lo que es lo mismo, multiplicando esto, 27 coseno de 550 pi t menos pi tercios. ¿Sí? Antes que me olvide esto de aquí, ¿no? Como era frecuencia positiva, era más 2pi L, donde L es 0. L puede ser cualquier entero, comienza en 0. Y ya tengo el 0,11 pi. ¿Sí o sí? Preguntas hasta ahí. No hay ninguno. Mastiquen despacio, por favor. Pregunten. Ahora, ¿cómo encontramos la segunda señal analógica de entrada? Porque recuerden que nos pedían dos posibles señales de entrada para obtener esta secuencia de salida. Pero que deben estar menor a 5000 Hz.
Ya obtuve la primera. ¿Cómo obtengo la segunda? Si yo avanzo con L igual a 1, acuérdense que los enteros pueden seguir, ¿no? ¿Verdad? Tengo que probar. Entonces me va a dar 2pi más 0,11 es 2,11 pi, que es mi frecuencia normalizada 2. Eso lo igualo a la fórmula. Y miren lo que me sale de frecuencia 2. Me sale 5275, que es mayor que 5000 Hz. Por lo tanto, no cumple. O sea, no puedo ir aumentando con L igual 1 y L igual 2 porque la frecuencia análoga me va a salir más alto que el impedimento que me dan. ¿Está claro? ¿Comprendido? Castro, Daniel. Sí, profesor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si para el lado del desfasamiento de la derecha no puedo ir, ¿qué tengo que hacer? Para el Hacia otro la izquierda. lado. Izquierda. Con los negativos, ¿no? ¿Verdad? Plegar, ¿cómo es? Plegar, creo. Plegado, sí. El alias plegado. Entonces, le voy a ir con L igual a menos 1. Claro, pero profe, usted dijo que menos 0,11 más 2pi es prácticamente lo mismo, pues. Porque aquí lo cojo como omega negativo. Y luego lo que hago es, miren, el menos lo pongo afuera y tengo mi omega 2. ¿Ok? Entonces ya como que ya el desfasamiento va para el otro lado y omega 2 es esto de aquí. Eso lo igualo a 2pi por f por ts y saco la frecuencia. Me da 4725 Hz, que es menor que 5000, sí, por lo tanto cumple. Entonces mi señal va a ser 27 coseno, mi segunda señal posible, que dentro de las normativas que me dictaron, que está en menos de 5000, es esta de aquí. 2pi por 4725t más pi tercios. Cuidado, me equivoco. Multiplico y me da el omega 9400, pero lo importante es que la frecuencia no va a ser mayor que los 5000 que me dijeron que tengo que respetarla. 5000, ¿dónde está? Sí, no puede ser más grande que la frecuencia muestreo. Entonces, de esa manera, tengo las dos señales de entrada que me dan como origen a esta salida en tiempo discreto. Preguntas. Mastiquen despacio, díganme si quieren que repita algo, lo repito. Preguntas. Profe, una pregunta. El omega 2 sombrero, que es igual a 0.11 pi, eso era del ejercicio, creo, ¿no? Eso era el ejercicio, sí, aquí está. Eso estaba ahí, ya. Ya, está bien, ya. Hola, preguntas. José Luis Viñán, preguntas. No genero ninguna. Ok. Vamos al literal B. El dato, la frecuencia de muestreo no cambia y te dan el siguiente aspecto. En tiempo continuo.
XT versus frecuencia en hercios. ¿Sí? Este gráfico te lo dan, aquí está. Bueno, obviamente que aquí me comí el XT, ¿no? 3, sí. 3.000 menos 3.000, 11.000. Ok. Entonces. Señor Bradley, dijeron que buscaban a la señorita Diana, pero ella no está aquí. Ella y la señorita Ashley fueron a la comisaría. ¿Qué pasó, Viñán? A ver. Tengo que obtener de este espectro de la señal continua la fórmula, que es la que está aquí en esta primera línea. Tengo que obtener del gráfico del espectro de la señal continua la fórmula para la señal de tiempo continuo. Veamos. Con omega o con la frecuencia, perdón, esto es F, entonces 2pi por 3000 por T. ¿Cuál es la magnitud y cuál es el desfasamiento? Es 2e a la menos j pi cuartos. Aquí está el positivo y la que cambia el signo, el asterisco, que se llama conjugada. Conjugada. Entonces va a ser la misma amplitud. Este es negativo el desfasamiento, aquí es positivo. Y este es positivo, la acá es negativo. ¿Sí se dan cuenta? Y ya tengo los datos para la más o menos frecuencia 3000. Lo mismo tengo que hacer para la frecuencia de 11.000. La amplitud 1, e a la j 3 menos 3 pi cuartos, multiplicado por el e a la j 2 pi 11.000 t. Aquí está positivo. Y ahora saco el conjugado. Donde está negativo, al otro lado es positivo. Y donde es positivo está al otro lado negativo. Se repite. O les repito, mejor dicho. Esta es la fórmula de la señal de tiempo continuo obtenida a partir del espectro de una señal de tiempo continuo. Tengo que acomodar y llevarlo a la función coseno. Entonces, ¿cómo que se agrupo aquellas señales que puedo formar cosenos? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que tengo e a la j 2 pi 300 menos pi cuarto, lo puedo agrupar, ¿no? ¿Verdad? Y acá tengo la otra que también es positiva. Saco el negativo de aquí. Saco el negativo de aquí. Y me queda con el negativo aquí. Y esto negativo acá se hace positivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si yo divido para 2, multiplico por 2, aquí tengo 4. Y esto que está aquí, ¿qué es? Es el coseno. ¿Estamos de acuerdo? Por Euler, ¿se acuerdan de eso? Hola. Sí, Lo mismo tengo que hacer del otro lado. Pero acá, divido para 2, multiplico por 2, multiplicado por 1 es 2. Y tengo en términos de coseno. Entonces ya tengo la fórmula de la suma de sinusoides de la señal en tiempo continuo. Sí, esta es la fórmula de las señales, de la suma de sinusoides. Porque tengo dos, ¿no? Creo que está claro, una con amplitud 4 y otra con amplitud 2. Las frecuencias son diferentes. Esta es 11.000 y esta es 3.000. ¿Cómo obtener mi salida en tiempo discreto? Multiplicado por n por el tiempo de muestreo. 2pi por 3000, donde está t es nts. Donde está t es nps. Perfecto. Donde vale ts es un verso de la frecuencia de muestreo, porque eso sí lo tengo, vale 5000. Tanto aquí 3000 para 5000 como acá 11.000 para 5000. Aplico
un poco de matemáticas y me queda 6 quintos de pi n menos pi cuartos, más 2 coseno de 22 quintos de pi n menos 3 pi cuartos. ¿Qué habíamos dicho de las discretas? Que debe estar entre quién. Omega debe estar en el rango entre menos pi y pi. Por lo tanto, ambas señales debe aplicarse el alias. Si están fuera, no se aplica. Pero aquí están dentro de este rango, entonces se le puede aplicar alias. ¿Qué significa? Lo siguiente. Lo siguiente. 4 veces coseno. Esto es lo que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 6 quintos de pi n. A ver. 6 quintos de pi n y 22 quintos de pi n. Ok. Tengo que buscar cómo lo que tenemos acá. Ah, no, estas son es una recordatorio de las fórmulas. El coseno de teta expresado en Euler y del seno de teta que aquí es dividido para 2j, ¿no? Sí. Está bien. Aquí el seno no era menos. Me he equivocado. Sí, es menos. Es menos, ¿no verdad? Es menos, pero no lo utilizamos. Es un recordatorio nomás. No lo utilizamos. Pero aquí es menos. ¿Alguien que me lo asegure, por favor? Hola. Sí, profe, es menos. Sí, profe, es menos. Ok, perfecto. Sí, ingeniero, es menos. Ok, aquí es menos. En el seno es menos, por favor. En la del seno es menos. En la diapositiva 60. Es menos. Pero esto solamente le puse como recordatorio. Ok. En ambos casos, recordemos que tenemos a ambos casos le voy a quitar menos 2pi n. Al uno le quité 2pi n, al otro 4pi n. Pues a ver qué se me forma. Hacer esta operación es menos 0,8 pi n, que es lo mismo como poner el negativo afuera. Entonces ya tengo un omega 1. Tengo a 1, omega 1 y un phi 1. Lo mismo hago acá y tengo más 0.4 pi n. Entonces veamos. Lo mismo que hacíamos en la literal A. Como 0,8 pi, tengo mi frecuencia 1, 2000. Mi frecuencia 2, 1000. Entonces, ¿qué voy a tener? 4 coseno con la frecuencia 1 y el otro 2 coseno con la frecuencia 2. Mi salida y de t, miren, estoy pasando del discreto a continuo. O sea, aquí, ya llegué aquí. Es igual a 4 veces coseno de 4000 pi t más pi cuartos, más 2 veces coseno de 2000 pi t menos 3 pi cuartos. Sí. Uno lo puede expresar así o separado indicando la frecuencia, como ustedes quieran. Por eso le pongo O. Ahí está un primer ejercicio con casi todo, o mejor dicho, con todo lo que hemos visto. Hemos pasado del convertidor continuo a digital, o discreto, mejor dicho, donde me pidieron en el primer literal 2 diferentes entradas para una misma salida, discreta. Y luego me dan como entrada el espectro de esto y me piden la salida en tiempo también continuo, por lo cual vamos a utilizar los dos convertidores, continuo discreto y discreto continuo, con ambas frecuencias de muestreo. Si no me equivoco era así. Sí. Ajá, con frecuencia de muestreo 5000. ¿Preguntas? Preguntas. Preguntas.
No, ingeniero. Ninguno, ingeniero. Aquí hay otro problema. Creo que las cosas se aclaran con este último ejemplo que vimos, ¿no? Ahora. Hola. Jorge Manzano. ¿Sí se aclara? Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, se aclaran un poco, ¿no? La larga teoría que hablé de 1 hora con este ejemplo que está aquí. ¿O no? ¿Sí está aquí, Jorge? Sí, estoy escuchando, pero quería como que decirle que así 100% claro toda la teoría, obviamente no estoy, pero... No. Se aclara más se aclara un poco más la teoría. no, Obviamente, sí, en sí, este sí, ejercicio, más que inicio, sí. es que en este ejercicio no utilizamos toda la teoría que vimos, pero sí los elementos importantes en la teoría. Por ejemplo, está esto de aquí, que recalqué varias veces. Esto de aquí. Esto aquí lo dije varias veces. Por ahí dijimos en algún momento cómo convertir la señal, cómo obtener la fórmula del espectro de una señal continua, pasando por Euler y luego llevando a función coseno. Como también nos pueden decir, ¿sabe qué? Dibuje el espectro de esta de aquí, de esta señal que está aquí, de la que estoy señalando. Sí, ay, se fue la señal. Cancín, de esta señal que está aquí, nos piden hallar, dibujar el espectro de la señal de tiempo continuo. Obviamente sabemos que es XT en función de hercios, es la frecuencia. O sea que de aquí tengo que llevar a Euler. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Cancín, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Yo soy Cancín, yo soy. Sigue. Tenemos esta señal ahora. Expresa la señal XT como una suma de componentes exponenciales complejos. ¿Qué frecuencias están presentes en la señal? ¿Cuál es la amplitud compleja correspondiente? Y use esta información para obtener el espectro de X y T de la forma que está ahí. A más B coseno de omega. Este es el último ejemplo para terminar. Tengo esta señal. Esto la convierto. ¿Qué me piden? Como una suma de componentes exponenciales. Bueno, es llegar a Euler, ¿no? Recuerden que la que no tiene T es el desfasamiento. Como es un producto, no importa. Si estoy pasando de aquí a complejo exponencial, a exponencial complejo también, tengo que dividir la amplitud, la tengo que dividir para 2. Y lo elevo al cuadrado porque así está originalmente lo que me piden. ¿Sí? Ahora, agrupo. Esto es 10 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Tengo esto de aquí, E a la J 3000 pi t, E a la J menos pi sexto. Tengo que multiplicar esto, ¿cómo se llama? Por lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta es esto por esto, cada uno de los términos por cada uno de los otros. Por eso tengo aquí 1, 2, 3, 4 términos de un primero, de un segundo y un tercero. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, el 25E a la J 6000 pi t, ¿dónde tengo eso? ¿Dónde está eso? $3000 más 3000 es 6000 pi t. ¿Estamos? Aquí se van los 3000 con los menos 3000, ¿sí o sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahí te queda 2 por 25, aquí está el 50. O sea, de este término en medio te queda el 50, 2 por 25. Lo que está acá arriba te queda el de aquí.
Y te queda esto finalmente la fórmula. Miren. Después de hacer la manipulación aquí algebraica. ¿Sí? Hagan esta agrupación. Y te preguntan en el literal B, ¿cuáles son las frecuencias que tengo? A frecuencia 3000, 0 y menos 3000. Porque esto es 2πf, ¿no? Aquí es 2πf y aquí es 2πf. Está 3000 menos 3000. La amplitud es 25e a la menos j pi tercios con frecuencia positiva y la otra cambia. Por ser la conjugada. Y a frecuencia 0, ¿qué tengo? Mi amplitud es 50. Y eso es lo que te pidan tanto en el literal B y C. ¿Qué frecuencias están presentes? Y para cada frecuencia, identifique la amplitud compleja. Aquí están las frecuencias presentes y para cada una, la amplitud compleja. Y la última es hacer el espectro de esa forma. ¿Cómo se expresa una señal que tiene nivel de C? 50 más... Me tengo que multiplicar por 2, ¿no? ¿Verdad? 25 por 2, 50 coseno de... Donde A es 50, B es 50, omega es 6000 y el desfasamiento es pi tercios. ¿Sí? Lo que me he olvidado es trazar el espectro. Pero bueno. ¿Ustedes creen que puedan entender este? Porque son las 6 en punto. O lo describo rápidamente. Hola. Hola, señores. Tocará, No sé. ingeniero, porque igual tenemos que volver a leer todo. Claro. Repaso extra. Pero bueno, a ver, 2 minutos. Te dan el espectro de la señal continua. Escribe la fórmula como una señal de valor real. Te preguntan si es periódica y cuál es el periodo. Y la frecuencia de muestreo mínimo. También de esto hablamos en la teoría. También de esto hablamos en la teoría. Entonces te dan la forma. Esto de aquí ya hace un momento les dije cómo sacar del espectro la fórmula. Y luego la llevamos a Euler. Como tenemos en Euler, tenemos que multiplicar por 2 para llevar a la fórmula de coseno. Y cuando tenemos en coseno y llevar a Euler, tenemos que ir para 2. ¿Ok? Por eso en un caso, esta se hace 1, y esta es 2 por 2, 4, y acá se hace 4 por 2, 8. Ya tengo la fórmula de x de t. ¿Estamos o no de acuerdo? Sí, genial. Ahora, te preguntan si x de t es periódica. Entonces tenemos que ver aquí, estas dos fórmulas que están aquí. 4 coseno de 2pi 40t y la de 8 coseno de 2pi 12t menos pi tercio. Aquí el periodo es 1 sobre 40 y aquí es 1 sobre 12 segundos. Entonces hacemos esta relación. 10 tercios. Entonces L1 y L2 puede valer 10, L2 puede valer 3. Entonces hacemos esta relación y nos dicen que el periodo, el común para los dos, es un cuarto. Por ejemplo, esto que está aquí es de la misma forma análoga de lo como hacíamos cuando teníamos funciones continuas. Es lo mismo. Pero no lo vimos ahorita en la teoría que acabamos de ver hoy día. Así que esta parte, por favor. Para terminar, el teorema de muestreo dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta? ¿40 o 12? Obviamente 40. Entonces, ¿la frecuencia de muestreo cuánto era? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? No está, pues. Dice que la frecuencia... Ah, ya. ¿Cuál debería ser la frecuencia de muestreo? Debe ser por lo mínimo 80 Hz. A eso se refiere, perdón. Porque la pregunta es, determina la frecuencia de muestreo mínima que se puede usar para muestrear x de t sin ningún alias. Como no queremos alias, tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia más alta. Entonces tenemos que mínimo tiene que ser 80 Hz. ¿Ok? Repito.
la frecuencia de muestreo mínima para que se pueda usar XT sin ningún alias. Y para que eso suceda, la frecuencia que se muestra mínimo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. La frecuencia máxima obviamente aquí es 40. Ya está contestada esa pregunta, así es fácil. Intentaré mandarles, yo le aviso a través de ahí de la niña Medina, lo de la guía número 2. Sé que están algunos muy ansiosos de los quiz. Ya tengo una posibilidad, entonces yo los avisaré. Yo sé, tenemos 2 pendientes, pero supone que cuando hacen la guía, me imagino que mínimo están leyendo o teniendo las diapositivas abiertas o lo que sea, ¿no? Entonces deben ir leyendo. ¿Sí? Revisen bien estos 3 últimos ejemplos que les he dado, que abarca, yo diría, un 75% de toda la teoría, si no es el 80%. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para suspender la grabación. Está pendiente de los quiz, la avisaré a través de la niña Medina. Güey, pero creo que se vendría la lección número 1. Porque ya tenemos la unidad 1 y 2. Hoy terminamos la unidad 2, entonces una semana para estudiar puede ser el sábado, si les parece. O el domingo. Habíamos quedado sábado, si más no recuerdo. Sí, no, por ahí está Shirley. Sí, el sábado. Sábado 5 habíamos quedado, ¿no? Sí, el sábado fue. El sábado 5 quedamos la elección a las 5 de la tarde. Ya. Ayúdenos. Ahí más o menos, puede ser a las 5, puede ser a las 6. Ahí vemos, sí, pero el sábado 5, sí, está bien. Solo no me acuerdo nomás, Shirley, porque ¿alguien que está aquí en circuitos puede tener electricidad? Sí, ¿no, verdad? Creo que no, ingeniero. Yo creo que sí. Yo estoy en electricidad. Claro, pero en electricidad no hay elección este sábado, ¿no? Ahora todavía, ¿no? Claro, yo doy electricidad y no hay elección. Es en circuito que elección no. Y los de circuito no deben señales. Ya, está claro todo. Listo. Sí, está claro, está claro. De todas maneras, me acuerdo, sí, ahí más tarde, mañana también de la guía para que se vayan haciendo ya, porque si no, se me quedan. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, disculpe, ¿qué tiempo dura la lección? A lo mucho 1 hora. Ah, ya, listo. Voy a Gracias. tener- Profe, otra pregunta. Profe,